cortado el brazo en la mano izquierda, pues podemos percibir sensaciones de dolor. Entonces ellos por los que estudian todos estos temas, hablan de que puede ser por trastornos periféricos, es decir, del mismo muñón donde han cortado, que puede quedar terminaciones en las cuales den una información de alguna forma errónea, y que también haya un problema de vasos sanguíneos, etcétera, que esto pueda transmitir información. O bien centrales. ¿Centrales en qué quiere decir esto? Centrales quiere decir a nivel del sistema nervioso central, porque yo cuando muevo esta mano, tengo en el hemisferio contrario, porque van cruzadas las vías motoras, yo muevo esta mano gracias a que tengo aquí una parte del cerebro, en el cual es la área motora del sistema nervioso central, que la estimula, ¿no? que hago voluntariamente esto, pero usted tiene que darle la orden, ¿no? Entonces parece ser que, claro, yo sí tengo una zona que me da el tacto, y si me quemo siento el dolor, pero si ya no tengo la mano, esta área de aquí, no la motora, sino la sensitiva, porque tenemos otra franja de cerebro que nos detecta la sensibilidad, ya no tiene información, pero ha quedado. Este no se ha ido este. Entonces parece ser que ellos han visto que puede haber una reorganización, es decir, las neuronas de alguna forma se cabrean, si me permiten la palabra, porque no encuentran al sujeto que tienen que controlar, y por tanto ya empiezan a alterarse y a dar estímulos, a veces de una forma exagerada y de forma espontánea, pero sin existir el órgano, o sea, el brazo. Y esto es un trabajo, es una imagen en la cual representan un poco esta zona en la cual ellos hablan de que habría unas diferencias entre estos cuadrados que ven, de diferencias entre la localización cuando el paciente sí que la han amputado, pero no tiene el síndrome del dolor fantasma o del miembro fantasma, y aquí sí. Entonces, ellos hablan aquí de unas irregularidades a nivel de estas áreas, que serían las áreas somatosensoriales, no de las sistemas límbicas estos que hemos dicho, sino algo, o sea, zonas relacionadas con este sentido. Esto es un esquema en el cual, si hablamos de que se reorganiza, o sea, el impulso doloroso persistente del miembro, que persiste después de tener pues, un trauma, etcétera, y que lo ha tenido, esto de alguna forma ellos hablan también que hay un paso previo que queda registrado en la memoria, es decir, yo tengo esta área somatosensorial, es decir, de la sensibilidad de esta mano que me han imputado, he tenido un dolor, etcétera, etcétera, me ha quedado registrado aquí, que está en la memoria de que yo tenía dolor. Por tanto, luego cuando me la amputan, resulta que tengo la información ahí dentro metida, en el archivo, por decirlo de alguna manera. Y esto lo tengo que reorganizar. Cuando lo reorganizo, resulta que las neuronas, entre comillas de hecho, se cabrean y dan otra vez impulsos de alguna forma dolorosos. Esto sería un poco simplificándolo. Conclusiones. Se habla que la desaferenciación, ¿qué quiere decir desaferenciación? Quiere decir que cuando este señor me envía impulsos de esta mano, me envía impulsos a mi cerebro, cuando la corto, desaferenciación quiere decir que ya no llega información. Del miembro amputado genera la reorganización, que es lo que estaba diciendo. Y la reorganización cortical, a nivel de esta organización de aquí que decía, podría generar fenómenos fantasma. Y esto es lo que podría pasar, por ejemplo, en gente que va perdiendo un poquitín el oído, etcétera, y que también tiene acúfenos. También hablan de esta teoría. Esto es una teoría que es más antigua, no decir más vieja, que los otros dos casos que he expuesto, que los otros son trabajos muy, muy recientes. Ideas de futuro, ¿qué podríamos decir? Pues el acúfeno pasa de un fenómeno puramente coclear a considerarse una manifestación del sistema nervioso central. Es decir, tendremos que perder, la idea siempre ha sido que la parte del oído, la parte coclear, la parte de esto, sería la más importante para la persona que tiene acúfeno. No, quizá tendremos que cambiar de rumbo. Modelo neurofisiológico, las áreas subcorticales y corticales, cuando digo subcorticales y corticales, vuelvo a decir lo de la naranja, la corteza de la naranja y todo lo que es la carne de la naranja sería el subcortical. Son importantes moduladores en la percepción de los síntomas. Aquí he puesto de los síntomas.
Por tanto, tenemos esto que decía, por ejemplo, de la reorganización, de generar impulsos anormales, etc. Tratamiento. Tratamiento, una diapositiva es para recordar que se han probado, he hecho una lista, un montón de medicamentos, olvidémonos de estos, porque la mayoría de ellos no se hacen servir, excepto el último, el diazepam, que seguramente se puede hacer servir. Y como pueden ver, hay un trabajo publicado, he puesto el autor y todo, del año 1989, aspirina, que sale que podía mejorar el acúfeno. Pero ya digo, esto es un trabajo, y un trabajo solo no quiere decir todo. ¿Y la neurofarmacología de ahora cuál es? Pues, en un primer término sería la gabapeptina y la pregabalina. ¿Y qué ven aquí? Hemos hablado de los canales de calcio, ¿no? Pues resulta, ¿qué es la pregabalina? La pregabalina es un antipiléptico. Es un antipiléptico porque también he dicho hace un momento que estudios de la electroencefalografía, todo esto son cosas que se hacen en epilepsia. Y he hablado de los canales de calcio que también se dan en la epilepsia, y estas alteraciones del ritmo de las neuronas alterado se dan en la epilepsia. Por tanto, podemos utilizar un antiepiléptico para mejorar la sintomatología, con una base primero empírica. ¿Empírica qué quiere decir? Que lo hemos probado y funciona en un grupo importante de gente. Y con un soporte teórico porque hace falta demostrarlo mejor esto, ¿no? Pero que coincide con aquello que hemos hablado antes, de que teníamos... Perdón, me estoy quedando sin voz. Teníamos la canalopatía del calcio. Por tanto, quiere decir que restituimos, que mejoramos estos canales del calcio y por tanto podríamos mejorar. Y como último término, la mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo que también lo utilizamos empíricamente. Empíricamente quiere decir que también se ha demostrado que utilizando este tipo de fármacos mejoramos las condiciones, la calidad de vida del paciente que tiene tinnitus acúfenos. Y muchas gracias a todos.